Cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, lo primero que nos viene a la mente es la imagen de los soldados luchando en las trincheras, lidiando con el barro, el humo, toda esa tristeza. Es como si esas trincheras en el frente occidental fueran el retrato principal de la guerra, ¿no es así? Pero mira, detrás de todo eso, había mucho más sucediendo. Había toda una logística en marcha, con suministro de armas, entrenamiento de soldados, depósitos, bases y un montón de otras cosas fundamentales para la guerra. La idea de esconderse en agujeros para protegerse no era nueva, no. Ya había pasado en la Guerra Civil Americana y en la Guerra Ruso-Japonesa. El asunto de las trincheras en la Primera Guerra comenzó en 1914, después de la Batalla del Marne, cerca de París. Los alemanes regresaron por el Aisne y comenzaron a cavar búnkers, y pronto los ejércitos francés y británico hicieron lo mismo. Entonces hubo esta especie de carrera hacia el mar, donde las trincheras se extendieron hacia el norte en dirección al canal y al Mar del Norte. Cada lado queriendo tomar al otro desprevenido, buscando ventaja. En noviembre, ya había una línea continua de trincheras, desde Suiza hasta el Mar del Norte. Al principio, las trincheras eran más grandes y servían para combates más rápidos, pero la guerra fue cambiando, transformándose, y se convirtieron en casi ciudades subterráneas, donde los soldados pasaban largos periodos. Y así es como la historia se desarrolla, con cada hoyo de estos escondiendo toda una historia de lucha y supervivencia. A medida que el tiempo avanzaba y el estancamiento se mantenía, quedaba claro que se necesitaba algo más sofisticado. Cada región tenía sus peculiaridades, pero la estructura básica era la misma, una muralla baja, con unos 3 metros de altura en promedio, revestida de sacos de arena y apilada con más sacos de arena, unos 2 o 3 pies sobre el suelo. En Italia, algunas estaban hechas de piedra hueca, en Palestina, de arena. Estas trincheras atravesaban de todo, ciudades, pueblos, áreas industriales, minas de carbón, granjas, campos, bosques, ríos, canales, arroyos. Cada lugar traía sus desafíos. La línea de frente, aquella vuelta hacia el enemigo, era llamada trinchera principal de fuego. No era una línea recta, sino segmentada, para que si un ataque ocurriera en un área específica, solo esa área sería afectada. En la retaguardia, había otra trinchera, la línea de apoyo. Ahí, se podía encontrar un refugio, un espacio apretado suficiente para albergar unos 3 o 4 soldados, usado para protección o para comunicarse por teléfono. Las trincheras de comunicación conectaban las áreas más alejadas a la línea de frente, donde hombres, equipos y suministros eran transportados. Además de las trincheras principales, había túneles que se extendían más allá del alambre de púas, terminando en algún punto de tierra de nadie, con 1 o 2 soldados vigilando. La distancia entre las trincheras variaba de 30 a varias centenas de metros. Y, cuando capturaban las trincheras enemigas, venía el nuevo problema: ¿cómo defenderlas? La guerra era un juego de ajedrez, donde cada movimiento tenía que ser calculado con cuidado. La delantera de la trinchera es como la puerta trasera del enemigo, ¿sabías? Es ahí donde hay que mantenerse alerta. Los soldados tenían una rutina medio automática, iban al frente, luego se quedaban en la retaguardia, después esperaban en las reservas y, finalmente, tenían un tiempito de descanso. La vida ahí en la trinchera seguía así: 1 horita antes de que saliera el sol, todos se despertaban para prepararse para el combate. Cada uno agarraba su bayoneta y se preparaba para defenderse, porque el ataque enemigo podía venir en cualquier momento. Aunque sabían que el otro lado estaba alerta, cada quien hacía su propia movida, y muchos ataques ocurrían en ese periodo. Después venía el momento del gas para despertar conforme iba aclarando el día. En ese momento, ambos bandos soltaban ráfagas de ametralladora y bombardeaban para aliviar la presión de la mañana. Era un caos total, con todos tratando de ganar terreno, sin saber qué estaba planeando el otro. Era un suspense constante, con el corazón en la mano con cada ráfaga de disparos. En medio del apuro por prepararse para la batalla, la banda se arrastra para desayunar y darle mantenimiento a las armas. Todos tienen que limpiarlas, pero solo unos pocos a la vez. Después de esa chamba, viene la inspección diaria, donde los oficiales revisan que todo esté en orden,
desde las armas hasta los uniformes, e incluso los pies, para ver si nadie está sufriendo del famoso pie de trinchera. Esa infección era una verdadera plaga, que agarraba a los pies debido al ambiente húmedo y sucio de las trincheras. Dicen que solo a finales de 1914, un montón de británicos ya habían sido afectados. Y mira que en 1915 mejoró un poco, pero pronto empeoró de nuevo. Durante el día, las tareas eran todas esas aburridas y necesarias, como llenar sacos de arena, arreglar las barreras de lodo, desaguar y cavar baños. Una maratón de cosas tediosas que iban chupando la energía de todos. Cuando había tiempo libre, era hora de matar el tiempo. Algunos leían, otros escribían cartas, y algunos solo querían echarse una siesta para recuperar energías. La fatiga era una carga pesada. A medida que el sol se iba, llegaba la preparación para la noche, el mismo ritual de antes. Y conforme la oscuridad se apoderaba del lugar, la orden era parar, y entonces comenzaba el trabajo nocturno, reabastecer, hacer mantenimiento y mantener los ojos bien abiertos. Nadie podía quedarse en guardia por más de 2 horas, porque el riesgo de quedarse dormido en el servicio era demasiado grande. Y dormirse en el servicio era pedir a gritos ser fusilado. El suspense se sentía en el aire, cada soldado tratando de mantener los ojos abiertos a toda costa. Por las noches, cuando la oscuridad lo cubre todo, los soldados salen a patrullar la tierra de nadie. Algunos se mantienen en guardia, atentos a los movimientos enemigos, mientras que otros establecen líneas telefónicas para mantener la comunicación. En esa oscuridad, el encuentro con patrullas enemigas siempre es un momento de tensión. La decisión de pelear o retirarse es rápida, ya que un tiroteo podría traer la furia de las ametralladoras de las trincheras enemigas. Y no es raro que hasta 1/3 de las bajas aliadas en el frente occidental ocurran precisamente en esas trincheras. El peligro acecha en cada paso. El fuego constante de la artillería trae muertes imprevisibles, y a menudo las víctimas quedan enterradas vivas bajo los escombros, una muerte terrible y silenciosa. Y no podemos olvidar las enfermedades, que también cobran vidas, sumándose a la tragedia. Pero lo que más impacta a los novatos son los olores, una mezcla nauseabunda de carne podrida. Los cuerpos, a veces, quedan expuestos durante días, abandonados en las trincheras, o se hunden en los charcos de lodo, ocultos a la vista, pero no al olfato. El hedor de la carne en descomposición es constante, una parte oscura e inevitable de la vida en las trincheras. Los baños rebosantes, una verdadera pesadilla. La gente intentaba cavar nuevos, pero pronto ya no había espacio. Imagina cómo sería vivir en esa suciedad durante 4 años. Y el olor. ¡Ay, el olor! Cuerpos sucios, semanas o meses sin un buen baño, claro que nadie iba a oler bien. Pero no era solo el olor humano. También estaban los desinfectantes, luchando contra enfermedades e infecciones, y ese olor característico de la guerra, de pólvora y veneno en el aire. Para quienes estaban en la línea del frente, ya se habían acostumbrado, pero para quienes llegaban por primera vez, era un shock. Y no podemos olvidar a las ratas, millones de ellas, del tamaño de gatos. Una verdadera pesadilla. ¿Y la comida? Ni hablar. Para muchos, era un lujo. Imagina, en medio de la guerra, con batallas en marcha, era difícil tener una comida caliente. Al principio, tenían una ración decente, pero luego todo fue cuesta abajo. En 1917, la carne y las verduras eran escasas. ¿Y qué quedaba? Guisos enlatados y galletas duras, una miseria. Y todos recibían lo mismo, sin distinción. Solo que los oficiales comían primero, ¿verdad? Pero los caballos siempre tenían prioridad. La vida en las trincheras era dura, sin lugar a dudas. En las trincheras, la vida era un infierno. Barro por todos lados, ratas del tamaño de gatos, comida que parecía veneno, enfermedades propagándose, cuerpos pudriéndose, y el olor. Ah, el olor. Una mezcla de podredumbre, pólvora y desesperación. Granadas explotando, ametralladoras rugiendo, y la tierra de nadie allí, esperando para cegar vidas. Y en medio de todo eso, la comunicación era esencial.
Mensajeros corriendo entre balas y explosiones, tratando de llevar mensajes a través de las líneas del frente, mientras los sistemas de comunicación eran destruidos por el fuego enemigo. Imagínate, tener que enfrentar el fuego y las balas solo para arreglar una línea telefónica rota. Una tarea vital, ya que sin comunicación instantánea, los oficiales no podían dar órdenes. Era una lucha constante por la supervivencia, no solo contra el enemigo, sino también contra el aburrimiento, la suciedad y la desesperación. No es de extrañar que muchos soldados estuvieran al borde de la locura. La vida en las trincheras era una prueba de resistencia, tanto física como mental. Y en medio de todo eso, la única esperanza era la radio, una innovación que prometía revolucionar la comunicación en la guerra. Pero hasta entonces, solo quedaba enfrentar el horror, día tras día, con la esperanza de sobrevivir hasta el final. No obstante, a pesar de toda esa desolación, existía una determinación feroz entre los soldados. Enfrentaban cada día con valentía, sabiendo que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Eran hombres comunes, arrancados de sus vidas cotidianas y arrojados a un escenario de horror, pero encontraban fuerza unos en otros para seguir adelante. Entre los momentos de miedo y desesperación, también había instantes de humanidad. Los soldados compartían historias, chistes e incluso sonrisas frágiles, encontrando un breve alivio en la camaradería. Y, por más incierto que fuera el destino, se aferraban a la esperanza de algún día regresar a casa. Pero la guerra no daba tregua. Con cada explosión, con cada ráfaga de disparos, la brutal realidad de la batalla se imponía. Sabían que estaban en una lucha por la supervivencia, y cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, la radio se convertía en una herramienta cada vez más crucial. Su capacidad de comunicación instantánea ofrecía una ventaja estratégica, permitiendo que los comandantes coordinaran ataques y movimientos de tropas con más eficacia. Pero, incluso con esta nueva tecnología, el peligro era constante y la batalla aún estaba lejos de terminar. A medida que pasaban los días, la tensión solo aumentaba. Cada noche traía consigo la amenaza de una patrulla enemiga o un bombardeo sorpresa. Los soldados apenas lograban dormir, siempre alerta a los sonidos de la guerra que resonaban en la oscuridad. Eran tiempos oscuros, donde la muerte acechaba en cada esquina de las trincheras. Un paso en falso, un momento de descuido, podía ser fatal. Pero, a pesar del miedo, había una determinación implacable en sus corazones. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Un avance repentino del enemigo, una ofensiva sorpresa que tomó a todos por sorpresa. El caos reinaba, y los soldados luchaban desesperadamente por mantener sus posiciones, sabiendo que el destino de la batalla estaba en sus manos. Fue una lucha sangrienta y brutal, donde cada centímetro de terreno era disputado con ferocidad. Pero, a pesar de las adversidades, los soldados no retrocedieron. Enfrentaron al enemigo con coraje y determinación, negándose a ceder ante el desespero. Y entonces, cuando finalmente se calmó el polvo, miraron a su alrededor y vieron lo que habían logrado. Una victoria amarga, marcada por el sacrificio y el dolor, pero una victoria al fin y al cabo. Y, mientras se preparaban para enfrentar más desafíos por delante, sabían que estaban unidos por la camaradería y el coraje que los convertían en verdaderos guerreros. La batalla aún no había terminado, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera por delante. Mientras se preparaban para el próximo enfrentamiento, los soldados compartían historias sobre las trincheras más terribles que habían enfrentado. Entre ellas, algunas destacaban como verdaderos infiernos en la tierra. Una de las peores trincheras del mundo era conocida como Verdún, donde las condiciones eran simplemente insoportables. El suelo fangoso, los ataques constantes y la carnicería interminable convirtieron ese pedazo de tierra en una pesadilla viva. Los soldados pasaban meses enfrentando las peores condiciones imaginables, luchando no solo contra el enemigo, sino también contra la propia naturaleza hostil del lugar. Otra trinchera que quedó marcada en la memoria de muchos soldados fue la de Passchendaele, en Bélgica. Allí, el lodo era tan denso que muchos hombres se hundían hasta la cintura, luchando por liberarse mientras eran blancos fáciles para los francotiradores enemigos.
Las condiciones de vida eran tan precarias que muchos soldados sucumbían no solo al fuego enemigo, sino también a las enfermedades y al agotamiento. Y luego estaban las trincheras de Galípoli, donde los soldados se enfrentaban no solo al enemigo, sino también al calor abrasador y a la falta de agua. Las batallas allí eran feroces y sangrientas, con hombres luchando cuerpo a cuerpo en medio del caos y la destrucción. Pero, a pesar de todas las adversidades, estos hombres mantuvieron su determinación y coraje. Enfrentaron lo peor que la guerra tenía para ofrecer y emergieron como verdaderos héroes, unidos por la experiencia compartida y la voluntad inquebrantable de sobrevivir. La guerra en las trincheras pudo haber sido brutal e implacable, pero estos soldados demostraron que la humanidad es capaz de superar incluso los desafíos más terribles. Mientras se preparaban para el próximo enfrentamiento, los soldados compartían historias sobre las trincheras más terribles que habían enfrentado. Entre ellas, algunas se destacaban como verdaderos infiernos en la tierra. Una de las peores trincheras del mundo era conocida como Verdún, donde las condiciones eran simplemente insoportables. El suelo fangoso, los ataques constantes y la carnificina interminable convirtieron ese pedazo de tierra en una pesadilla viviente. Los soldados pasaban meses enfrentando las peores condiciones imaginables, luchando no solo contra el enemigo, sino también contra la propia naturaleza hostil del lugar. Otra trinchera que quedó marcada en la memoria de muchos soldados fue la de Passchendaele, en Bélgica. Allí, el lodo era tan denso que muchos hombres se hundían hasta la cintura, luchando por liberarse mientras eran blancos fáciles para los francotiradores enemigos. Las condiciones de vida eran tan precarias que muchos soldados sucumbían no solo al fuego enemigo, sino también a las enfermedades y al agotamiento. Y luego estaban las trincheras de Galípoli, donde los soldados se enfrentaban no solo al enemigo, sino también al calor sofocante y la falta de agua. Las batallas allí eran feroces y sangrientas, con hombres luchando cuerpo a cuerpo en medio del caos y la destrucción. Pero, a pesar de todas las adversidades, estos hombres mantuvieron su determinación y coraje. Enfrentaron lo peor que la guerra tenía para ofrecer y emergieron como verdaderos héroes, unidos por la experiencia compartida y la voluntad inquebrantable de sobrevivir. La guerra en las trincheras puede haber sido brutal e implacable, pero estos soldados demostraron que la humanidad es capaz de superar incluso los desafíos más terribles. Y así, mientras los soldados reflexionan sobre los horrores de la guerra en las trincheras, también reconocen la importancia de aprender del pasado. Mientras nos preparamos para enfrentar los desafíos del presente y del futuro, debemos honrar a aquellos que sacrificaron tanto en nombre de la libertad y la paz. Si te gustó esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre la historia y los desafíos enfrentados por los soldados, no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. De esta manera, no te perderás ningún contenido sobre la guerra y podrás mantenerte actualizado sobre los acontecimientos y lecciones del pasado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima batalla.